Buenas tardes, gracias diputado presidente. Buenas tardes al pueblo salvadoreño y a todos los colegas diputados y diputadas. También a las personas que nos acompañan hoy en el Pleno y a todos los que sintonizan la sesión plenaria a través de las diferentes plataformas. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, quiero hacerle una solicitud y preguntar para que sepamos públicamente cuál es la lista de piezas de correspondencia de esta sesión plenaria. En el pasado, al inicio de la legislatura pasada, se compartía junto con la agenda de la sesión plenaria las piezas de correspondencia que habían sido introducidas en la semana, de manera que todos los diputados y diputadas pudiéramos tener acceso a cuáles son los proyectos de ley que han ingresado durante la semana a esta Asamblea Legislativa. Quisiera que se nos comparta, que se me comparta en mi calidad de diputada también la lista de correspondencia, puesto que a nivel del sitio web de la Asamblea Legislativa eso no está habilitado en este momento. ¿Por qué hago esta solicitud? La semana pasada, específicamente el día 29 de octubre, un grupo de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, vinieron a esta Asamblea Legislativa a presentar por tercera vez el proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador. Yo creo que todos sabemos que este tema es una verdadera y grave deuda histórica que tiene el Estado salvadoreño con las miles de víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Estas violaciones incluyen crímenes de guerra, desapariciones forzadas, asesinatos, también masacres a poblaciones civiles, entre otras atrocidades que no tengo que ahondar más porque eso todos lo sabemos. ¿Por qué pido la lista de correspondencia? Porque el señor presidente de la Asamblea Legislativa la semana pasada, ante la pregunta de un periodista que le decía que si esta ley iba a pasar a comisión, dijo que no la habían visto todavía. Yo me imagino que una semana después, este proyecto de ley al que tuve el honor de poder dar iniciativa, pues ya subió a Junta Directiva y ya también pudo ser de conocimiento de la Junta Directiva. Ahora bien, ya sabemos que nos dicen que no van a aprobar ninguna de las propuestas que presentemos, pues déjenme decirles que esta propuesta no es cualquier propuesta de ley. Existe una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2016 que establece que es una obligación de la Asamblea Legislativa dictaminar, decretar una ley que tenga los pilares de acceso a la verdad, justicia, garantías de no repetición, reparación y también de memoria histórica. Este proyecto de ley ha sido elaborado por diferentes asambleas de víctimas de estas atrocidades que se vivieron en nuestro país. Y no es la primera vez que esta Asamblea Legislativa conoce de eso. De hecho, yo también quisiera hacer memoria de esta publicación que está en el sitio web de la Asamblea Legislativa, en el cual la comisión, entonces Comisión de Justicia y Derechos Humanos, le dio audiencia a diferentes grupos de víctimas durante el conflicto armado, y la entonces presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ya no es diputada ahora, pero en ese momento dijo que hoy sí las víctimas serían tomadas en cuenta. Les doy mi palabra, cito, de que estamos trabajando de manera responsable para tener mejores resultados. Por fin, después de 30 años, existe voluntad y responsabilidad para beneficiar a las víctimas del conflicto armado. En ese momento se llenaban la boca de decir de que como no habían sido parte de gobiernos anteriores, no tenían nada que defender de los perpetradores de estas violaciones a derechos humanos y que por lo tanto esta Asamblea Legislativa sí le iba a responder a las víctimas. Pero han hecho exactamente lo mismo
que hizo Arena, que hizo el FMLN cuando tenían el control de esta Asamblea Legislativa, mantener la impunidad. Entonces, ante esta situación y a una legislatura controlada por la bancada mayoritaria, donde prácticamente se ha mandado al archivo el proyecto de ley, lo único que queda en evidencia es que aunque señalaron a Arena y el Frente, pues que son lo mismo, porque están haciendo exactamente lo mismo con un tema en el que ya hay una sentencia judicial de la Sala de lo Constitucional. Esta Asamblea Legislativa está en incumplimiento de una sentencia judicial desde el año 2016 y luego de una audiencia de seguimiento donde la Sala de lo Constitucional da un último plazo en el año 2019 para emitir esa ley. Por eso pregunto si esta propuesta de ley viene en la lista de correspondencia o no viene, porque si no viene, entonces ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con eso que es una obligación de la Asamblea Legislativa? Y de no venir en la lista de correspondencia, hago la solicitud de que se incorpore por modificación de agenda esta pieza de correspondencia y que sea enviada a la comisión correspondiente. Muchísimas gracias. Se cierra la votación. Con 3 votos a favor, no hay resolución.